me hacen falta de mandarme el ejercicio. Por ejemplo, en el caso de Luz, pues evidentemente no ha podido hacer el examen por la cuestión del programa, entonces no te preocupes. Vamos a ver en qué momento nos podemos organizar para poderlo realizar. Esta Dani tenía el mismo problema que tú y lo que hizo fue ponerse de acuerdo con alguien más del curso y haz de cuenta que se reúnen en una situación de meet así como ahorita y les van presentando el examen y lo hacen desde la otra computadora sin ir a ningún lado. Nada más tú vas eligiendo las respuestas y la persona me manda, digamos que las respuestas. Entonces, súper, súper importante. ¿Alguien sabe quién es María Fernanda González Muñoz? Es que desde hace ratito está queriendo entrar, pero no la recibo porque, digo, no sé quién sea. A ver, la voy a recibir y vamos a ver quién es. A ver si podemos verla por acá. Ahora que la recibí no entró. Pero pues si la vemos ahorita ya la podemos checar. Entonces, súper importante que me suban esos dos datos. Ah, miren, sí, ya está por ahí. No sé quién sea. ¿Me dices, por favor, quién eres? ¿Quién entró con la cuenta de María Fernanda? Oh, tanto quería entrar que ya no entró. Ok, perfecto. Entonces, son las dos tareitas que me hacen falta. Prácticamente con todos ustedes revisé el examen. Por ahí ya vi que el profe en la parte de lo de los líquidos les dio una respuesta diferente a la parte de lo de la transferencia del calor. Yo casi estoy seguro que es el inciso B, no se preocupen. Así pasa con la cuestión de los exámenes, de pronto en alguna pregunta tenemos algunas dudas, pero en general creo que todo lo demás estuvo bien, ¿verdad, Dafne? Todo lo demás sí se los fui dando de la manera en la que el profe se los dio. Sí, de hecho, de la vez que revisamos el examen, pues anoté varias respuestas de las que me corrigió que diga, y pues sí, me fui acordando ahí, como del flashback, y yo, es esta. Perfecto. Y en relación a lo de química, me parece que también vamos muy, muy de la mano, ¿verdad? Con lo que estábamos haciendo. Pues bien, vamos a empezar con la última parte de historia de México, que es algo que vamos a terminar yo creo que en esta clase. Y las siguientes semanas ya vamos a estar hablando de formación cívica y geografía, que son cosas más bien para poder recordar o poder puntualizar. Ustedes me preguntarán, profe, ¿cuántas sesiones de Comipems nos quedan? Si les digo cuántas sesiones de Comipems nos quedan, se asustarían porque nos quedan aproximadamente 6 sesiones. Esto quiere decir que cada vez está más cerca el examen y entonces van a decir, profe, no puede ser posible que nos falte tan poquito, pero resulta que ya estamos en la recta final del curso. En el mes de mayo, pues evidentemente vamos a hacer otras simulaciones, cuando menos otros 2, y vamos a poder ir como solventando estas necesidades que tengamos. Sí tendrán que estudiar mucho para que puedan de alguna manera superar estos retos. ¿Me ibas a decir algo, Azael? Adelante, dime. No, es que se perdió el micrófono. No te preocupes. Bien, pues vamos a la última parte entonces. Ya están viendo por ahí mi pantalla, nada más dejen que cargue mi computadora que es Lentium. Seguramente ustedes también tienen computadoras Lentium como yo. Así es que, o teléfonos, bueno, celulares que son más lentitos. Geografía. Aquí estaba revisando lo de los quienes ya me habían entregado el trabajo. La última semana que nos vimos estuvimos trabajando con el neoliberalismo, que es el nuevo liberalismo económico. Y les puse varios ejemplos. Algo de lo que les tiene que quedar claro en esta parte del neoliberalismo es que en México, cuando se aplicó este modelo económico, el gobierno comenzó a vender las empresas que se llamaban empresas paraestatales. Estas empresas que eran paraestatales, en realidad, lo que quiere decir ese término es que eran
empresas del gobierno. También vimos la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver ahora algo que habla de 10 datos importantes durante el gobierno de Luis Echeverría. ¿Sale? Pues aquí está Luis Echeverría, tenía 98 años en ese momento cuando salió esta nota. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice aquí. Anoten, hagan una nota por ahí en su cuaderno. Luis Echeverría Álvarez. Y vamos a poner estos 10 datos polémicos. Es egresado de la UNAM, pónganlo por ahí. Fue, de alguna manera, estuvo relacionado al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, o militó en el PRI. Ahí pueden poner esa parte. Esto es súper importante. Luis Echeverría era el secretario de Gobernación en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Y ustedes me van a decir, profe, ¿y eso qué tiene que ver o qué es importante? Recuerden que en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se dio el movimiento de 1968, la matanza de los estudiantes. La Universidad Nacional, el Instituto Politécnico Nacional se levantaron en contra del gobierno, empezaron a protestar en contra del gobierno por que el gobierno había entrado a la Prepa 1, tiró de un bazucazo una de las puertas de la Prepa 1 y se unieron a esta protesta a jóvenes politécnicos y jóvenes universitarios, además de otras escuelas que se unieron al movimiento. Los estudiantes en el mundo en ese momento eran pues muy tomados en cuenta, había un movimiento que iba en alza para que los fueran tomando en cuenta y Luis Echeverría era el secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz y dicen que en realidad fue en donde él fue el que operó el mandato de Gustavo Díaz Ordaz para hacer o llevar a cabo la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. Y evidentemente sucede eso, Dafne, que en ese momento de tanta presión, de tanta incomprensión, se unieron dos grandes instituciones a luchar por la misma finalidad. Esto también tienen que anotarlo. Luis Echeverría Álvarez fue presidente desde el 1 de diciembre de 1970 hasta el 30 de noviembre del 76. Este es el sexenio de Luis Echeverría del 70 al 76. Aquí Echeverría dice se le atribuye también la responsabilidad de una segunda represión estudiantil ocurrida durante su mandato el 10 de junio del 71. De esta no se habla tanto, fue una manifestación un poco menos, de menor concentración, pero en donde también hubo 17 muertos. Este suceso fue conocido como el Halconazo. Ok, luego voy a seguirme por acá. En su gobierno se registró la llamada Guerra Sucia, una campaña de represión de baja intensidad dirigida a frenar los movimientos de oposición armada surgidas después de la masacre de 1968. Y déjenme les platico algo. Para los que no tenían este dato, México fue un país de guerrillas en la década de los 70s, un poquito después, empezando con estos movimientos estudiantiles de 1968. También se le consideró el cerebro del golpe al diario Excelsior, cuyo director, Julio Scherer, fue echado en 1976 por un movimiento vinculado con el gobierno. Fíjense nada más qué joyita era aquí Luis Echeverría. A nivel internacional, ejerció un gobierno cercano a otros presidentes de América Latina, como Salvador Allende en Chile y Carlos Andrés Pérez en Venezuela. O sea, a Luis Echeverría se le veía como un presidente de izquierda. Después de dejar la presidencia, Echeverría se mantuvo activo en la administración pública como embajador de México en la UNESCO en París hasta 1979. Y bueno, también como representante diplomático en Australia. El linaje de Luis Echeverría Álvarez y su esposa María Esther Zuno Arce, a ver, ahí está, son 8 hijos, 19 nietos y 14 bisnietos. Pues quién fuera por ahí el presidente, ¿no? En turno
para tener tanto recurso económico y poder tener tantos hijos. Pues son los 10 datos interesantes del gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Voy un poquito más adelante. Este es el desarrollo compartido. En historia, acabamos de ver nosotros en el tercer año, con el que estoy, vimos dos políticas. La primera es el modelo de exportación. El modelo de exportación que se dio antes de los años 50 hacía que todos los productos o todos nosotros como mexicanos no teníamos industria y en ese sentido lo único que podíamos hacer era vender al exterior nuestros recursos naturales. El petróleo, los árboles, el asunto del hierro, todo lo que se transforma lo vendíamos al exterior. Ese modelo económico se llamó el modelo de exportación. Fue el primer modelo en el que estuvimos nosotros incluidos porque no teníamos industria que transformara y que pudiera de alguna manera llenar esos mercados. El segundo modelo es el modelo de sustitución de importaciones. El modelo de sustitución de importaciones fue un modelo en el que se dejó de comprar productos que se hacían en el extranjero para poder beneficiar a la industria mexicana. Y el ejemplo que pone Luis Pasos, que es un economista muy importante en México, a ese respecto es la creación de los tornillos. Decía, si había tornillos en el exterior, lo que hacíamos era producir los mismos tornillos a nivel nacional y dejábamos de comprar los que se hacían en el mercado internacional. Pero hubo un problema con este modelo de sustitución de importaciones. Lo que quería hacer este modelo era que se le comprara a los productores mexicanos y eso nos hace mucha lógica porque pues eso es impulsar a los mexicanos, a la industria. Pero el gran problema fue que las industrias estaban haciendo estos productos con mala calidad y eran además de mala calidad, tenían un alto costo. Y ese fue el modelo de sustitución de importaciones. Y no solo se sustituyeron importaciones de tornillos, se sustituyeron importaciones de herramientas, se sustituyeron importación de manufacturas que se empezaron a realizar en México y que desafortunadamente tuvieron mala calidad. De ahí viene un periodo que se llama el desarrollo estabilizador y habla ya precisamente de un fenómeno económico después del gobierno de Lázaro Cárdenas que se llamó el milagro mexicano. Y el milagro mexicano, Asael, fue una etapa de desarrollo en México en donde el Producto Interno Bruto, que es la manera en que cuantificamos nosotros las ganancias o los ingresos que hay en nuestro país, empezaba a crecer a más del 6% anual. Fueron 30 años los que duró esta etapa del milagro mexicano. Todos pensábamos que México iba a ser una primer potencia económica a nivel mundial y a este periodo se le llamó el desarrollo estabilizador. Hubo inclusive en algún gobierno en el que el Producto Interno Bruto superó el 7%. Se llama el milagro mexicano. ¿Por qué? Porque creció la economía. Hoy la economía pues no creció el año pasado, creo que creció en el primer año de gobierno del presidente López Obrador a 1.2, en los gobiernos de Peña Nieto apenas ya 2.5, 2.3, pero ya estábamos creciendo afortunadamente, porque en los gobiernos, por ejemplo, en el gobierno de Miguel de la Madrid, tuvimos un crecimiento de menos 3% del Producto Interno Bruto, o sea, fue ahí en donde nos agarró la crisis económica. Crisis económica hemos tenido en el gobierno de Miguel de la Madrid, en el gobierno de Ernesto Zedillo, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, son también 20 años y por lo menos del milagro mexicano para acá, 50 años de rezago que tenemos en el ámbito económico. Y es un modelo económico que se llama el desarrollo compartido. ¿Alguien me va a preguntar algo? ¿Y a qué cree que se deba el crecimiento del milagro mexicano? ¿Qué sucedió?
Lázaro Cárdenas empezó el reparto agrario, Asael, pero ese reparto agrario no era que le vendiera la tierra a los campesinos. Sí, en realidad lo que hacía era juntar a las comunidades de campesinos y decirles, este ejido es tierra de todos, no lo pueden vender, no lo pueden rentar, lo único que pueden hacer es explotarlo. ¿Y qué sucedió al dar el reparto de esas tierras a los campesinos? Los campesinos empezaron a producir y empezaron a tener ganancias, pero verdaderas ganancias en el campo, lo cual dijeron, pues oye, esto sí funciona. Empezaron a tener también apoyos del gobierno en programas en donde nosotros mismos podíamos producir el alimento que necesitábamos. Y eso implicaba que el alimento en México fuera de alguna manera más barato, pero además había excedentes, Asael. Y esos excedentes se vendían al exterior a un precio, digamos, bueno, y eso empezaba a promover que la industria empezara a tener una forma ya diferente. Por ejemplo, ya no nada más era cosechar los duraznos, sino era hacer los duraznos en almíbar y pasarlos a la costeña, a la empresa La Costeña, para que pudiera hacer el proceso productivo, y esos duraznos que salían muy baratos en el mercado nacional incrementaban el valor que tenían cuando se transformaban en duraznos en almíbar para el consumo a nivel, para la exportación, ¿no? Entonces, todos esos elementos empezaron a hacer de la economía algo muy fuerte. Se empezó a descubrir petróleo en nuestro país y ese petróleo se empezó a explotar y a vender al exterior. Te puedo decir que de 300 kilos que salían de una hectárea de cultivo, se convirtió con los apoyos en el Milagro Mexicano a 1 tonelada con 300 kilogramos lo que se producía en una hectárea de tierra. ¿Qué sucedió con el tiempo, Asael? Pues se abandonó el campo, se les empezó a pagar menos a los campesinos. Hoy el campo es, si tú lo ves desde nuestro punto de vista, es terrible, porque, por ejemplo, este es un dato real. ¿Sabes tú cuánto cuesta 1 kilo de limón en el mercado? No sé, como 25 pesos. Ok, 25 pesos. Yo te aseguro que hoy, si tú vas a la central de abastos, encuentras 2 kilos por 18 pesos o 2 kilos por 20 pesos. Y tú me vas a decir, ay, profe, pues, o sea, está mucho más barato en la central de abastos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero si tú vas a los lugares en donde producen el limón, yo estoy casi seguro que un guacal que debe de pesar por ahí entre unos 20, unos 30 kilos de limón, debe de costar unos 120 pesos. O sea, eso quiere decir que el kilo de limón es mucho más barato. A ver, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que al que produce limón, en realidad le pagan el kilo de limón como a 2 pesos, 3 pesos. Y eso quiere decir que están súper explotando la mano de obra de esa persona que está produciendo en el campo. ¿Cómo te puedo decir esto? Porque en los lugares cercanos a donde se producen este tipo de frutos, tú ve a Michoacán, ve a Zitácuaro, ve al Tianguis, y mientras que el kilo de limón aquí está en 25 pesos, allá está en 5 o 6 pesos. Cuando mucho en 10 pesos. Y eso es porque el productor le vende directamente al tianguis de allá, porque está muy cerca. Me explico, o sea, muchas intervenciones en la parte económica. Y eso que provocó que muchos abandonaran el trabajo del campo, se fueran a la ciudad, se abandonara el campo. Hoy México ni siquiera puede producir lo que los mexicanos consumimos de alimento en una semana, en 15 días, en un mes, en un año. Por ejemplo, el maíz que antes se producía tanto en Puebla, hoy lo tenemos que comprar a los Estados Unidos. Maseca, empresa mexicana, dice, ¿no? Pues no es tan mexicana porque tiene muchas aportaciones de Estados Unidos. La gran mayoría del maíz con el que se elabora Maseca
es maíz estadounidense. O sea, hoy no somos ni siquiera capaces de crear nuestro propio alimento y por lo tanto también hubo una serie de situaciones que con la sustitución de importaciones y la generación de empresas que hicieran tornillos, que hicieran herramientas, que hicieran televisiones, que hicieran automóviles. Había, fíjense, una empresa que hacía automóviles, hacían unos camiones que se llamaban los camiones Dina. Hoy, díganme una empresa que haga una empresa mexicana de automóviles. Ninguna. No hay. Y entonces eso, pues, ejemplifica mucho el cómo, por ejemplo, ha ido cayendo la industria. Eso sí les puedo decir, la poca industria que hoy hay en México, supera los estándares de China, ¿no? Por ejemplo, cómprate estas herramientas, un desarmador chino y lo más seguro es que se te rompa, que te quede en la mano el mango o por algo por el estilo. Sin embargo, hoy las herramientas en México, las que se hacen aquí, tienen un poco de mayor calidad que la herramienta que se hace o se elabora en China. Entonces, ¿qué sucedió hasta él? Que pues, abandonamos el campo. Sucede que vendimos todas las empresas. Hoy México vuelve a depender en la tecnología de otros países como lo son Estados Unidos y además apoyamos nuestra economía mucho en la venta de petróleo. El petróleo se empezó a terminar y los países que eran productores de petróleo de la Organización Mundial del Petróleo, de la OPEP, empezaron a dar más barato el petróleo, tronó todo el sistema y nos quedamos con grandes deudas en vez de avanzar. Hoy les puedo decir que México ha descubierto 3, 4, 5 yacimientos petroleros más y que todavía no tenemos la tecnología suficiente ni la infraestructura suficiente para poder explotar todo el petróleo que hay en el territorio nacional. Pero también déjenme les digo algo, todos los países hoy están migrando hacia las energías limpias, que son los paneles solares, que son estos automóviles de Tesla, ¿no? Que son eléctricos, bueno, son combinados. Entonces, imagínense, otros países que exportan petróleo, por ejemplo, productores, Dafne, productor de petróleo, el primer productor de petróleo a nivel mundial es Estados Unidos, aunque casi no exporta, porque la mayor parte de ese petróleo lo reserva para su energía, contrario a México. Arabia Saudita, Venezuela, México, Irak, Irán, son productores de petróleo, son aproximadamente 17 países los que son grandes productores de petróleo. Yo te estoy diciendo los más importantes. Bien, con Lázaro Cárdenas empieza el desarrollo, empieza este crecimiento de la economía. Yo les platicaba en clases a él que era la época del milagro mexicano, inclusive les decían, era la época en la que podías amarrar con longaniza a los perros del cuello, porque había tanto dinero que pues les ponían la longaniza, no importa si se la comía, luego le hacías otra cuerda de longaniza y no había problema. Obviamente, pues esto es es un meme, ¿no? De esa época, porque en realidad había había abundancia en ese sentido. Pero con estos dos presidentes que ya está aquí, José López Portillo, que está aquí, es José López Portillo, empieza una gran devaluación porque López Portillo lo que hace, después, es Luis Echeverría, primero es Díaz Ordaz, el del 68, luego es este señor, Luis Echeverría, y luego es López Portillo. El señor López Portillo, en la etapa de su presidencia, se descubren los yacimientos petroleros, le apuesta todo al petróleo, da un discurso en donde dice, ahora sí vamos a administrar la abundancia, y se emociona y le mete mucha lana ahí, y entonces el precio del petróleo se cae, México se endeuda terriblemente, el valor del precio contra el dólar se hace crack y él nacionaliza la banca. De hecho, hay un video en donde él dice que defenderá el peso como un perro, pero pues ya estaba más
que por hecho que el peso mexicano estaba completamente devaluado. Y en esta época de este periodo se da esto que le llaman desarrollo compartido, que es en los años de 1970, y es un plan de corte populista que buscaba compartir los beneficios del crecimiento y una alianza entre obreros y campesinos. Lo que pensaba López Portillo y Echeverría era repartir todas las bondades y los beneficios que el petróleo había traído a México, pero iban a repartir algo que todavía no tenían, porque todavía no ni siquiera lo podían explotar. Y esto es lo que conocemos como el desarrollo compartido. Se decidió llevar a cabo varios proyectos de inversión, aun cuando estos no fueran relevantes. Lo que querían era gastar, porque había dinero para gastar, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente esta política fue un fracaso para nuestro país y pues nos llevó a una crisis económica y a esto se llamó el desarrollo compartido. ¿Alguna duda en relación a este modelo económico? ¿Ninguna, Sael? No. Voy a ver si encuentro este video. Para que vean cómo dice. Dafne, ¿alguna pregunta? ¿Qué pasó, profe? Se me cortó el sonido. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. Sí, Dani, sí cuadra muy bien con lo que los estuve enseñando de los otros modelos. Sí, maestro. Perfecto, ok. Les pregunto porque es una secuencia. Si no entendemos lo que hizo Lázaro Cárdenas, lo que hizo... Espérame tantito, ¿eh? Ahí está la pausa. Si no entendemos lo que hizo Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, que son los presidentes que están en el desarrollo, en el milagro mexicano, no vamos a entender lo que sucedió ya con la caída. Bueno, todavía le alcanza esta parte del milagro mexicano a Gustavo Díaz Ordaz. No vamos a entender lo que sucedió con Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Nada más para que se den una idea de la devaluación. Cuando el precio del dólar en ese tiempo llegó a costar 12 pesos con 80 centavos, en la época más difícil, un dólar en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado costaba 2,300 pesos. De 12 pesos a 2,300 pesos. Y ustedes van a decir, profe, no inventes, eso es un chorro de lana. Yo te preguntaría, Edgar, ¿cómo está el cambio, el tipo de cambio con el dólar el día de hoy? ¿Cuánto cuesta un dólar? 20 pesos. Eso es 22 pesos. Eso es lo 20. que creemos, 22 pesos, 20 pesos. No es cierto. Carlos Salinas de Gortari le mandó quitar 3 ceros al peso. En realidad, lo que nosotros pagamos por un dólar son 22,000 pesos. ¿Sabían eso? No, yo no sabía. Entonces, imagínense, ¿no? Si la devaluación fue enorme, hoy decimos ya son 22 pesos, ya es menos, pero en realidad es que Carlos Salinas de Gortari disfrazó muy bien esta situación de la inflación. Y bueno, pues hoy nuestra moneda no es tan fuerte. Ahí va el videito de López Portillo. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. ¿Cómo ven? En fin, la hipotenusa. Sí, definitiva, ahí sí aplica perfectamente la expresión. ¿No lo defendió? No lo defendió. Y a eso se le llamó el desarrollo compartido, porque era
compartir con los mexicanos el producto de la abundancia. Y la abundancia en función de los descubrimientos de los llamados, de los yacimientos petroleros, ¿sale? Bien, pues vamos a ver ahora, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo, porque Luis Echeverría y José López Portillo son sucesores de este señor. Le gritaban en las manifestaciones: hocicón, sal a tu balcón, hocicón, sal a tu balcón, porque la imagen, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Pues estaba muy hocicón. Y bueno, pues ustedes ya vieron que este gobierno está enmarcado por la represión, todo lo que tiene que ver con el movimiento del 68, tiene que ver con este señor que de alguna manera mandó matar a tantos estudiantes y lo negó. Se dan las Olimpiadas del 68 en el gobierno de Díaz Ordaz, se da el Campeonato Mundial de 1970, aquí está, por ejemplo, aquí se crea el Instituto Mexicano del Petróleo en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Aquí está la cuestión de la Olimpiada, las Olimpiadas del 68. Y nos dan las Olimpiadas del 68 porque justamente México iba creciendo mucho en economía, ¿eh? Aquí está el asunto de una imagen, una de las tantas imágenes de la represión del 68. Esta imagen es más que, digamos, ejemplificadora. Imagínate nada más todo lo que hay aquí en el piso. Seguramente no es agua, ¿verdad? Luego los golpeaban. Los golpearon, los persiguieron, los metieron a la cárcel, les dieron balazos, bueno, una cantidad de cosas impresionantes en ese sentido. Voy a el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, hoy lo conocemos como el TEMEC, ya renegociado con López Obrador, pero fue un tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. México, Estados Unidos y Canadá. Lo firma Carlos Salinas de Gortari en condiciones de completa desigualdad. Nosotros pues no tenemos una economía tan fuerte como Canadá, como Estados Unidos, y nos obliga este tratado a comprar una cantidad importante de productos norteamericanos, pero ellos no nos compran tantos productos más que la producción básica también, es decir, recursos, alimentos que nos compran estos países. Pero bueno, pues eso se hizo igual en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y déjenme ver cuál es el que sigue. Ya lo vimos, ¿verdad? Este es López Mateos. Estamos viendo varios sexenios aquí de diferentes personajes. Adolfo López Mateos gobernó del 58 al 64, todavía es de los presidentes que corresponden al milagro mexicano, ¿sale? También es universitario, también egresó de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice... Acudió al colegio francés con la ayuda de una beca, luego estudió en la Escuela Nacional Preparatoria entre el 23 y el 25, y en el 26 se fue a vivir a Toluca, en donde estudió la secundaria y el bachillerato en el Instituto Científico Literario. Ok, entonces, por aquí está. Profesor. Dime. ¿Cuántos años duró el milagro mexicano? 30 años. Más o menos, quítale, termina en 1970 hasta él. Del 50, no, del 40 y tantos, ¿no? Del 40 al 70 aproximadamente. Ya no me salieron los 10 datos. A ver, déjenme ver si aquí está. No, esto es publicidad. Es que esto es como los puse desde hace mucho tiempo, ya se me han ido borrando los posts. Voy a actualizar estos
estos videos. El aniversario del voto de la mujer en México en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, me parece. Déjenme ver si estoy bien. En las elecciones del 3 de julio del 55, esto por favor anótenlo, es la primera vez que vota la mujer en México. El 3 de julio del 55. Y fue en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, aquí está. Anoten esos dos datos. 1955. 3 de julio de 1955 en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Eso es lo único que tienen que anotar. Miren, este es el informe de gobierno que dio José López Portillo después de que dijo cómo se arrepiente según o cómo es que después de... Ya este es el último informe de gobierno que dio José López Portillo. No vengo aquí a vender paraísos perdidos ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. A los desposeídos y marginados. A los que hace 6 años les pedí perdón, que me pidió respeto como descansa a los demás. Pues esa fue la reacción de López Portillo, y otra de las cosas que deben de anotar en sus apuntes es que nacionalizó la banca como consecuencia de la crisis económica. Pensó que comprando la banca o haciéndola nacional iba a poder salir adelante. Y aquí está otro poco más de este personaje que es López Portillo. José López Portillo sería el primer secretario de Hacienda en convertirse en presidente de México. Parecía el arribo al poder de un estadista sensato, de un hombre de evidente buena voluntad que sacaría al país de sus agobiantes problemas. Sin embargo, el petróleo surgió con tal fuerza que acabó por determinar el curso que seguiría su gobierno. Y de la fe en la abundancia, los mexicanos pasaríamos una vez más a los abismos de la crisis. López Portillo empuñaría el timón del país en momentos sumamente difíciles. Se vivía una atmósfera de desconfianza y descontento generalizados hacia el gobierno. El país enfrentaba un grave déficit fiscal, así como desempleo, inflación y una deuda externa que había pasado de $4,000 millones en 1971 a alrededor de $20,000 millones para final del sexenio. La conducción del país demandaba mesura y disciplina. En su discurso de toma de posesión, el presidente pidió una tregua para superar la crisis y propuso un desarrollo económico en 3 etapas. 2 años de recuperación, 2 de consolidación y 2 de crecimiento acelerado. Desde su comienzo, el gobierno López Portillista debió enfrentar el grave problema del financiamiento. Se necesitaban divisas para impulsar los programas de desarrollo, para la compra de equipo e insumos, pero al interior se carecía de capitales y en el exterior el crédito estaba prácticamente cancelado. Desde los primeros momentos surgen diferencias muy claras entre los 2 secretarios. El secretario de Hacienda, por un lado, tratando de mantener un clima de austeridad, de manejo ordenado de las finanzas públicas, y por el otro lado, el secretario de Programación y Presupuesto, señalando que lo que es necesario es gastar más. El presidente López Portillo tomó la decisión de irse por la propuesta de la Secretaría de Hacienda, el de jugar más en tono a lo que proponía el Fondo Monetario Internacional. Durante casi 2 años se siguió una política de austeridad absoluta, que para el pueblo se tradujo en un tope salarial del 10% y el encarecimiento de los productos de consumo básicos. Después de la guerra del Yom Kippur, en octubre de 1973, se produjo una crisis energética mundial que los países árabes miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP,
aprovecharon para aumentar los precios del barril de crudo. Durante el sexenio de Echeverría, se habló de que se habían agotado los recursos petroleros y que México tendría que importar crudo. Como presidente electo, José López Portillo había recibido informes de su viejo amigo Jorge Díaz Serrano de que en México existían reservas probadas por 11.200 millones de barriles. Esto era una carta que en cualquier banco me daban un crédito si yo iba. Entonces fui con don José, ya cuando tomó posesión le dije, tenemos que irnos al mar. Mira, aquí tengo esto, aquí sacamos los recursos, vamos a Washington, vamos al Fondo Monetario Internacional, donde tú quieras vamos, conseguimos dinero. El presidente anunciaría personalmente que las reservas petroleras potenciales ascendían a 200.000 millones de barriles, cifra que colocaba a México al nivel de los grandes productores del Golfo Pérsico como Arabia Saudita, que ganaban dinero a raudales. El país parecía hallarse frente a su gran oportunidad. Un país de contrastes ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora el petróleo, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Ríos interminables de petróleo comenzaron a brotar del subsuelo mexicano. Pemex duplicó la extracción y la capacidad de refinación y triplicó la producción de petroquímicos. La exportación también aumentó exponencialmente. En tan solo 4 años pasó de 0 a 1.3 millones de barriles diarios. Y todo este crecimiento fue financiado con crédito externo, pensando que el petróleo proporcionaría las divisas suficientes para pagar los empréstitos. Yo recuerdo que en aquella época los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que asistíamos a reuniones internacionales éramos literalmente perseguidos por los banqueros canadienses, americanos, japoneses, ingleses, alemanes, suizos, cada uno ofreciéndonos una operación de crédito a México en mejores condiciones que la anterior. El endeudamiento del país fue creciendo paralelamente a la producción de crudo. La mayor parte de los empréstitos se destinaban a Pemex. Como resultado, la paraestatal debía en 1979 el 25% de la deuda externa nacional, y la economía se petrolizaba a pasos agigantados. Soy la última oportunidad de la revolución, llegó a decir José López Portillo con respecto a su gobierno. En la época actual, los países pueden dividirse entre los que tienen y no tienen petróleo. Nosotros lo tenemos. Pensemos en grande para ser grandes. Seremos grandes. Para fines de 1979 empezaron a llegar los excedentes del petróleo. Con los recursos del oro negro, López Portillo dio rienda suelta a su pasión por los grandes planes e inició la construcción de obras monumentales como la segunda etapa de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, el gasoducto Cactus Reynosa, la presa Chicoacén, los complejos petroquímicos de La Cangrejera y Pajaritos. Puso en marcha el sistema alimentario mexicano, SAM, que era el plan maestro para lograr la autosuficiencia en granos básicos e incrementar los ingresos de los campesinos. La meta se alcanzó, pero solo por un año. Yo siempre cuento, y me gusta hacerlo, que llegamos a tener hasta un cabaret, que probablemente haya sido el único cabaret en el mundo que perdía dinero. En aquel concierto de megalomanía se escucharon las voces disonantes de 2 ingenieros, Roberto Castillo y Gabriel Said, que alertaban a la opinión pública contra la precipitación del despilfarro y proponían, cada uno a su manera, un cambio radical en la política económica. Advirtieron también sobre la fragilidad de un edificio construido a partir de un ladrillo solitario, tan inadvertido que nadie hablaba de él, el precio del barril de petróleo. Para los que no tenían conocimiento de esta etapa, bueno, pues aquí el video es muy claro y se pueden dar una idea de quién fue José López Portillo y qué fue lo que nos aportó. Finalmente, vamos a ver de manera muy rápida este modelo económico que también tuvimos aquí en México, el desarrollo estabilizador, y habla precisamente de este periodo en el que López Portillo recibe una economía en crisis y en el que, dice él, va a estabilizar los precios del petróleo y va a estabilizar al país para poder avanzar. Entonces, imagínense, aquí está el desarrollo estabilizador. Y bueno, pues son con los temas, las temáticas que vamos a poder contestar la siguiente semana, las preguntas de la 90 a la 100, que eso es lo último que nos va a
a, a permitir la asignatura de historia. A ver, díganme, ¿qué ven ustedes? ¿Qué es lo que ustedes observan de esto que acabamos de ver? Jorge. No sé. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del video? Es que como que no, profe, este video no. Ok, no te preocupes, Jorge. Dime, Dani, Daniela, tus observaciones, ¿qué es lo que alcanzas a ver? ¿Qué es lo que piensas de todo esto? Pues a mí lo que me llamó la atención fue desde que salió, bueno, con la clase en la escuela cuando nos comentó sobre el milagro mexicano, cómo subió tanto la economía y cómo después bajó de manera tan drástica, pues eso a mí me llamó la atención porque yo no tenía muy claro lo de que le habían quitado los 3 ceros al peso, entonces eso se me hizo interesante y más ver cómo realmente lo que dijo del dólar, pues eso sí, se me hizo pues fuerte, ¿no? Claro, y muy importante, Dani, que recuerden que esos 3 ceros se los quita Carlos Salinas de Gortari, porque me parece que en algún momento hay alguna pregunta que les habla de eso. Edgar, dime, hazme algún comentario acerca de lo que acabamos de ver. Pues igual, bueno, a mí también me sorprendió mucho la parte de lo del dólar, como es una estafa, algo muy, muy malo. Bueno, para mí, y yo no tenía conocimiento de eso, de hecho. Perfecto, sí, ya es algo que ha dañado mucho a nuestra economía. Cierro, Asael, dime tus comentarios, Asael, Dafne, y los dejo ir por esta sesión. Adelante, Asael. Pues a mí me pareció muy interesante, no solo por la parte del peso y el dólar, sino por lo de que ya te van explicando más cómo fue ese progreso de la exportación petrolera y cómo fue que se fue devaluando. Gracias, Asael. De hecho, no sé si ustedes lo pudieron ver, pero es una de las primeras oportunidades que ustedes tienen de ver cómo se veía México realmente en aquella época, porque de aquí sí tenemos videos, sí tenemos material videográfico o material gráfico que nos puede dar una idea exacta de cómo eran las cosas, a diferencia de las fotografías en blanco y negro o de los videos en blanco y negro. Yo me lo imaginaba más viejito, como que algo un poco con menos gente, con niños así jugando en las calles, así. Muchos niños. Exacto. Muy bien, Dafne, adelante. Sí, con lo que ahorita vimos, con lo que del milagro mexicano y que de los presidentes que estuvieron cuando el país estuvo en su máximo punto de economía, por el momento de la historia, pues sí, fueron 30 años en los que se sintió como que un alivio después de que la revolución, que la independencia, que la Primera, Segunda Guerra Mundial, así como que fue un respiro, pero ya a finales lo que pasó con el Díaz Ordaz, lo del 68, de ahí se vino la economía para abajo. Yo comentaba que pues sí, Díaz Ordaz como que sí se pasó de lanza, o sea, mata a quién sabe cuántos estudiantes, se lava las manos, hace las Olimpiadas y el campeonato y dice, aquí nada pasó. Claro. Y Muy de bien, ahí Dafne. ya como que no nos hemos recuperado de la economía y sí, seguimos peor o igual. Sí, una de las intenciones es que nos demos cuenta por qué estamos como estamos. Luz, no te preocupes, puedes ver los videitos con calma, están ahí en el Classroom y ya me dices así dudas particulares, profe, ¿por qué esto, por qué lo otro? Y con todo gusto te voy a resolver tus dudas. Pues bien, muchachos, hemos llegado, es el lado oscuro de la historia, sí. Hemos llegado al final. A ver, adelante, Asael, antes de irnos. Es que una vez en la clase mi papá estaba viéndola conmigo, la de historia, y me dijo mi papá que Gustavo, Porfirio Díaz compraba pantalones de mezclilla para dárselo a los indigentes que estaban en las calles, para aparentar que México tenía un mayor nivel de desarrollo.
Sí, de hecho fue una política de este Porfirio Díaz en el que quería hacer verle al mundo que México estaba ya en el primer mundo. Y bueno, fue nada más una pantalla, es cierto, Asael. Por cierto, a los que no llevan historia conmigo, les recomendé por ahí el canal de YouTube. Pueden ver las clases grabadas de tercer grado, y si quieren ver historia universal, las de primer grado, para que puedan entender un poquito más estos procesos con calma, que puedan darse una vuelta y puedan ir viendo los temas que les voy dando en la escuela. Pues bien, me dio mucho gusto verlos, muchachos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo muy, muy pronto. Pueden desconectarse. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, profe. Nos vemos el jueves. Tenga buenas tardes. Hasta luego, maestro. Gracias, cuídense mucho.